La Municipal de Tránsito estima que en épocas de clase más de 1 millón de vehículos ingresa diariamente a Asunción y esto genera evidentemente un congestionamiento importante, ¿verdad? Hay varias obras, lo que ustedes ya mencionaban, el tema del superviaducto, el tema de la autopista Ñuguazú, también está en proyecto la Costanera Norte, el Metrobús, pero para todo hay trabas, protestas y vamos a compartir en este siguiente material. La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Asunción estima que en promedio 700 a 900 mil vehículos ingresan diariamente a Asunción, llegando a 1.200.000 durante los meses en que se desarrollan las actividades escolares. Esto genera un gran congestionamiento por la falta de infraestructura, pero varias obras están en marcha, pese a la oposición de sectores que en muchos casos son movidos por intereses políticos. Estas son algunas de ellas que ayudarán a descomprimir el tránsito en la capital. El 18 de marzo arrancará el trabajo continuo en suelo de la obra más conocida como Superviaducto y que se edificará en las intercepciones de la avenida Autopista y Madame Lynch. El trabajo será de 24 horas y tendrá un plazo de 12 meses siempre y cuando las condiciones climáticas así lo permitan. Cerca de 100 personas estarán trabajando directamente en la obra. En el centro mismo del nudo se construirá una rotonda con vallado para no interrumpir el tráfico, si bien se volverá más lento. Estiman que para dicha fecha las calles alternativas también ya estarán listas para evitar un gran congestionamiento. Esta obra ya se justificaba desde el año 2000, pero nunca se llevó a cabo por intereses particulares, por lo que ahora se tomó la determinación de llevar adelante buscando dar una solución vial para quienes circulan por este tramo. La inversión para esta obra supera los 124.000 millones de guaraníes. Otro de los proyectos que está en marcha y que ayudará a descongestionar el caótico tránsito son las obras del Metrobús, que comenzarán en el mes de mayo. En su primera etapa, que será casi de 12 kilómetros, el tramo abarcará desde la Universidad Nacional de Asunción hasta el Mercado 4. Técnicos aseguran que los trabajos no implicarán la interrupción del tráfico, por lo que actualmente se encuentran en proceso de buscar estrategias para evitar inconvenientes. Se espera que las obras culminen a fines del 2017. De esta manera, el país contará con un sistema de transporte con paradas modernas y seguras, horarios fijos de embarque de las unidades, acondicionador de aire y wifi a bordo, entre otros servicios. Esta obra tendrá una inversión de $80 millones aproximadamente. Más de 400.000 personas serán las beneficiadas diariamente, sumando los trabajadores de la zona. El Metrobús será una nueva modalidad masiva de transporte para una gran cantidad de pasajeros que se irá desplazando por Eusebio Ayala en unidades con mayor capacidad. Pero los trabajos no serán tan fáciles, ya que existe una férrea oposición de los frentistas a esta obra que también tiende a alivianar el tráfico en la capital. El 24 de enero, el Ministerio de Obras Públicas dio vía libre para que los vehículos livianos transiten por el primer tramo de la autopista Ñuguazú, que va desde el Botánico hasta el Arroyo Itaú, y parte del segundo tramo que va desde el Arroyo Itaú hasta frente del Hotel Borbón. Esta vía de acceso rápido ya es utilizada por los automovilistas que vienen desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi o desde Luque hasta conectarse con la ruta Transchaco en la zona del Jardín Botánico. La obra de 6,3 kilómetros de extensión está dividida en dos tramos y unirán Luque a Asunción, agilizando así el tránsito de más de 25.000 vehículos que se registran por día en ese lugar. El primer tramo, que comprende también un viaducto que va sobre la avenida Semidey y que fue habilitado en noviembre del año pasado, tuvo una inversión total de $27.8 millones. En tanto, la inversión para el segundo tramo será de unos $23.5 millones. Este sector lleva un avance del 85% y se prevé culminar entre abril y mayo de este año. Esta autopista permitirá hacer en 45 minutos el viaje desde San Bernardino hasta el centro de Asunción. El inconveniente se genera con un grupo de vecinos que exigen cruces o instalaciones de semáforos. Desde el MOPC anunciaron que sería un despropósito, ya que se trata de una vía de circulación rápida que en lo posible no debe tener interrupciones. En respuesta a los reclamos de los vecinos, los técnicos aclararon que la obra cuenta con 2 pasarelas construidas acorde a las normativas internacionales, que fueron instaladas en puntos claves para que pobladores no caminen grandes distancias, que son de entre 300 a 500 metros como máximo.
Entre las obras importantes que completará las ya mencionadas se encuentra la Avenida Costanera Norte, que consiste en la ampliación de las obras de la franja costera para su conexión con la Avenida Primer Presidente, Avenida Ñuguazú y la Ruta 9 Transchaco. Bueno, realmente muy interesante el proyecto que tiene el gobierno a través de estas obras, que en primer lugar, en cierta manera, va a permitir y facilitar el acceso más rápido a su capital, que hoy está sumamente saturado, por un lado. Y por el otro también el tema de la mano de obra, que es muy importante, la inyección económica. Pero vamos a hablar de esto y otros puntos con el ingeniero Juan Manuel Cano Fleitas, que es el viceministro de Obras Públicas, a quien ya agradecemos su presencia esta mañana. Viceministro, muchas gracias, buen día. Muy buenos días a ustedes y a la gran audiencia de Canal 9. Creo que en este horario, como dijo Mario, están con rating alto, ¿verdad? Entonces es importante. Realmente es un tema, hasta si se quiere, apasionante hablar de la solución de un problema bastante serio, que es la calidad de vida de más de 1,5 millones, 2 millones de personas que diariamente acceden a la capital y que tienen que pasar 2 o 3 y a veces 4 horas en los vehículos para llegar a sus lugares de trabajo y retornar, ¿verdad? Si uno hace una comparación de lo que en el día tiene horas disponibles, son 8 horas de trabajo más 4 o 5 horas en el vehículo, es muy poco tiempo el que queda para poder dedicarse a la propia vida de la persona, ¿verdad? Entonces, el objetivo del gobierno y las instrucciones del señor presidente de la República son resolver el problema del área metropolitana. Por eso no es que las obras entre sí sean cuestiones hechas por capricho, responden a un plan. En el año 2013 se había trabajado sobre un plan maestro de transporte para el Paraguay, que fue elaborado con una cooperación del BID. Eso se está implementando hoy. El señor ministro de Obras Públicas ha tomado ese trabajo como una guía importante para implementar las obras y sobre todo apuntando a que el beneficio es para una gran mayoría de los paraguayos. Es decir, no es justo y no es saludable de que 1,5 millones o 2 millones de paraguayos tengan que sufrir diariamente este tipo de peripecias en el transporte público, en los transportes privados, en los accidentes de moto, para acceder a un lugar de trabajo donde puedan tener dignamente un beneficio que tienen derecho, ¿verdad? ¿Cuántos son los accesos que ahora se están programando dentro del proyecto? Si uno visualiza las entradas de Asunción, ¿cuántos son los accesos que van a mejorar y los que tienen proyectado? Bueno, en el caso específico de los accesos tenemos la avenida Ñuguazú, que Ñuguazú, sí. Perdón, la autopista. La autopista, sí, sí. La avenida del... salió, el proyecto de la Junta Municipal de Asunción. Sí, mira que van a agarrar los vecinos, dijo Cano. Realmente esa es una obra de importancia capital. Referente a esa obra, hoy prácticamente en los horarios pico tenemos ya un descongestionamiento grande en el cruce de Madame Lynch y Aviadores, en donde normalmente tardaba casi 40 o 50 minutos una persona para cruzar. Hoy se llega al centro de Asunción desde Luque en 20 minutos. O sea, habilitar que sea parcialmente esa obra ya significó un adelanto importante. Ese es uno, ¿verdad? Todavía no se entregó la obra totalmente. No. La obra está en el sentido Luque-Asunción, está habilitada. En el mes de abril, finales de abril, vamos a habilitar el tramo que va Asunción hacia Luque, pasando hasta la Confederación. En la Confederación va a haber seguramente ahí un tramo transitorio para conectar a la avenida General Aquino y posteriormente se va a terminar hasta los Jardines, que es en Luque, el acceso donde termina este segundo tramo de la avenida Ñuguazú. Ese es uno, ¿verdad? Después vamos a hablar del problema con los vecinos. ¿El segundo? El segundo es el acceso de la zona norte, que viene con la ampliación de la ruta de Limpio a Mariano Roque Alonso. Ajá. Para conectar a la Transchaco, que ya tiene 4 carriles, en donde también estamos haciendo con el Viceministerio de Transporte la ampliación para un carril exclusivo de buses, preferencial realmente, en donde se puedan ordenar el tráfico instalando las
los puestos, las paradas, cada 400 metros, que también seguramente va a generar alguna protesta en el sentido de que no se va a poder parar en cada lugar, en cada esquina, frente a un negocio o frente a... yo creo que uno tiene que considerar que al vivir en sociedad hay reglas que hay que cumplir, ¿verdad? ¿Esa obra cuándo termina? Esa obra está, la obra de acceso de limpio, esa tiene 2 años más. 2 años, falta todavía. Lo importante de eso es que inclusive la circunvalación de limpio está incluido, o sea, ya no vamos a pasar por el centro de limpio, y eso permite que la ruta 3 tenga realmente un acceso ya con calidad para acceder. Como ustedes sabrán, veníamos a una velocidad importante hasta limpio, y de ahí para acceder al centro era casi el mismo tiempo que llegar de Santanía hasta limpio, ¿verdad? Entonces es lo mismo que nos pasa hoy, viniendo desde Coronel Oviedo hasta San Lorenzo, y de San Lorenzo a Asunción tardamos el mismo tiempo. Entonces la otra obra es el acceso este, que es paralelo prácticamente a la avenida Mariscal López, para descongestionar esa avenida y ganar un tiempo importante en llegar desde San Lorenzo hasta Asunción, hasta, en este caso, hasta la avenida Madame Lynch. Y el otro acceso es el mejoramiento también de la avenida Madame Lynch en toda su extensión, desde Tlatrachaco hasta Petropar. Eso sería también un programa. ¿Qué significa eso? ¿Ampliar o...? Mejoramiento hasta Fernando de la Mora, que es doble vía. Es doble vía. Sí. Y se tiene previsto ensanchar con doble vía también desde Fernando de la Mora hasta Petropar. ¿Cuál es el acceso este que decía? El acceso este es el que viene paralelo a Mariscal López, empieza en San Lorenzo, está en construcción hoy. Tuvimos inconvenientes con el tema del alcantarillado sanitario, por eso hoy estamos licitando para poder terminar, y termina detrás del CIT. Ahí tiene un paro binario para poder conectarse a la avenida Madame Lynch. A ver, para entender, Mariscal López, del arranque Mariscal López en San Lorenzo. Arranca a la altura de la suestática, más o menos de Ande, sale, viene cruzando una avenida ancha. Si se ubican, es la cercana a la residencia del expresidente Cuba, más o menos. Ya. Detrás de las Marías. Detrás de las Marías. Exactamente. Y sale detrás del CID. Ah, mira qué interesante. Ese es un acceso que hoy está en construcción. Es un área de una zona muy baja. Tiene muchos inconvenientes de desagüe pluvial. Hoy la gente dice la obra no progresó, pero si se verifica lo que ya está enterrado, realmente el 50% de la obra es desagüe pluvial. Entonces es otro acceso importante. ¿Y eso cuándo terminaría? ¿Cuál es el...? Eso tiene un año más. Un año más. Un año más. Acá estamos hablando de una finalización, contándolo de 2 años, que en 2 años tendríamos esos accesos completos. Sí, la idea es que el área metropolitana esté totalmente transformada, digamos, y con una calidad de vida diferente en 2 años más. En 2 años. El tiempo no nos está ayudando mucho, pero creo de que es importante mencionar que también en todo este aspecto se ha entrado también en lo que se refiere al mejoramiento del transporte público. Hoy cerca de 500 buses ya están incorporados con inclusive aire acondicionado, de los cuales el 20% de toda la flota apuntamos a que sean con buses inclusivos. Es decir, la gente va a tener posibilidades, aquellas personas que tengan capacidades disminuidas, poder acceder y trasladarse libremente por toda el área metropolitana. Y también el tema del aire acondicionado, que en su momento fue polémico. La gente en principio no aceptaba el pasaje diferenciado. Hoy realmente los buses con aire acondicionado circulan llenos. Y un tema importante, en los buses con aire acondicionado, en donde las puertas están cerradas, la violencia ha bajado a casi 0. Y sí, porque no se permite el acceso de vendedores ambulantes, que fue toda una polémica también. Sí. ¿Y el costo de pasaje de esos buses, en algún momento va a bajar o va a ser ese diferencial permanentemente? Ya se bajó en 200 guaraníes, hoy es 3.200. Creo de que la diferencia siempre va a haber con el transporte normal, pero la tendencia es de que todos los buses al final del proceso en el año 2018, por lo menos el 70% tengan aire acondicionado. Es decir, la gente merece respeto, merece trasladarse con comodidad. Muchos tienen hoy Wi-Fi para comunicarse, es decir, es otra estructura, otro esquema, es la dignificación de la gente lo que buscamos con este trabajo. Bueno, vamos a arrancar
porque, bueno, ahora ya tenemos un panorama general y te hablábamos de que también teníamos, hay inconvenientes en algunos sitios. Vamos a ver lo que nos dice la gente en la zona de la autopista. ¿Le podemos preparar la nota, por favor, Guido? Para que escuchemos un poquitito y empecemos a hablar de situaciones que se plantean en cada tramo, ¿verdad? Sobre todo porque fuimos hasta el lugar, recogimos un poquito lo que sienten ellos, porque queríamos tener también eso y que nos puedas un poquito hablar de eso. Escuchemos. ¿Cómo no? Reclamos genuinos de los vecinos. Aquí no hay gente pagada, no hay gente arreada. Acá hay gente que todos los días vive una problemática aquí dentro del barrio. No puede desplazarse, no puede movilizarse tanto dentro de la comunidad como para llegar al trabajo, para llegar a los colegios. Nosotros dejamos a cargo de ellos la solución del problema que tenemos. Pedimos el cruce vehicular y peatonal esta parte, Teniente Pino González y Teniente Villalba, y aunque a corto plazo. Nosotros vamos a continuar hasta buscar una solución, vamos a continuar con sentata, vamos a continuar a la noche con un matecito, con cualquier cosa, vamos a hacer que nuestra propuesta sean realmente efectivas y que sean escuchadas a través de esa mesa de diálogo que hemos hecho con el Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de Asunción. ¿Qué pasos pueden decir que dieron con esta mesa de diálogo, con esta reunión con los integrantes, miembros del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones? Desde el momento que ellos vinieron a hacer el recorrido con nosotros, hicimos el recorrido caminando y hicimos el recorrido en vehículo, desde el momento que ellos vieron que nosotros vimos esa predisposición de parte de los representantes del Ministerio de Obras Públicas, para nosotros es un logro, porque ellos han venido a verificar in situ nuestra problemática, le hemos señalado a cada una de ellas, nos han escuchado a todos, todas las personas que vinieron a ese circuito, a esa caminata, el ministerio lo han escuchado, han anotado todo eso, y por sobre todas las cosas basamos 3 cosas: plan a corto, mediano y largo plazo. O sea, tenemos que buscar una solución en conjunto. Ellos verificaron la obra, se dan cuenta de que hay una problemática social y que lo que nosotros buscamos es la conectividad de nuestros barrios, que se vuelvan a conectar estos barrios que fueron divididos por la obra. Bueno, el punto principal, de lo que ellos piden, ¿se puede hacer algo, Guillermo? Bueno, el acceso vehicular que ellos reclaman está construido, es un viaducto importante sobre Semidey, ha costado más de 8 millones de dólares, está prácticamente 100 metros del lugar donde están pidiendo hoy el cruce. En el lugar exacto donde se quiere el cruce es prácticamente imposible hacer, inclusive había propuestas de hacer una rotonda. Hay que recordar de que este sector es donde hicimos la autopista, es un área de FEPASA, es decir, es la franja de dominio del ferrocarril. El ferrocarril tiene previsto el tren de cercanías, que es otro acceso importante a la ciudad, y en esa zona no se pueden colocar rotondas, el tren no va a poder funcionar de la forma que corresponde. O sea, sobre este proyecto falta todavía la vía del tren. Falta la vía del tren. ¿La vía del tren no se puede poner un semáforo o una rotonda? Están construidas también 2 pasarelas peatonales, más o menos a 400 metros de distancia unas de otras. En este caso, inclusive se podría colocar una tercera. ¿Qué es lo que están pidiendo? Que es lo que están pidiendo, sin ningún problema, podemos hacerlo. En el caso de las pasarelas peatonales. Inclusive las pasarelas peatonales están diseñadas con acceso universal, es decir, son rampas, que también tienen problemas por la inconsciencia de la gente, ¿verdad? ¿En motos eso? De repente la gente sube en moto. Es decir, yo creo que el concepto importante es entender de que estamos viviendo en un área en donde están ocurriendo cambios importantes, la ciudad está cambiando. Comentábamos recién el tema del acceso sur, estábamos comentando también la ruta hasta San Bernardino, habían sido diseñadas en su momento como autopistas. Hoy en cualquier lugar hay giro a la izquierda y eso genera accidentes, genera demoras. Tenemos una problemática social importante en ese lugar, vamos a atenderla, tenemos el equipo de gestión ambiental y social trabajando en la zona, y yo creo que vamos a llegar a alguna solución. Lo que no podemos hacer es
en el mismo lugar donde se está solicitando, que es una antigua calle por donde se circulaba, volverla a poner en operación, porque en ese lugar no hay condición de hacer una pasarela vehicular, ¿verdad? De hecho, uno es consciente que el crecimiento de las grandes metrópolis traen consigo sus reglas, y una de ellas esta, de convertir de avenida a autopista, por ejemplo. Concretamente, lo que pide esta gente de este barrio, ¿cuál es la solución que ustedes plantearon para tratar de destrabar este conflicto? Nosotros estamos dispuestos a construir una tercera pasarela si es necesaria para que se pueda mejorar el acceso en la zona y disminuir seguramente el tramo de 200 metros máximo que tienen que caminar de un lado para otro. En cuanto al acceso vehicular, es un tema mayor que tendríamos que analizar muy bien cómo hacerlo, porque conllevaría, si tuviéramos que llegar a construir algo como un viaducto o un túnel en ese lugar, tendríamos que proceder a expropiaciones bastante grandes. Es decir, muchas de las casas de la zona tendrían que ceder espacio para que se puedan construir esa obra. Es decir, cruzar ese lugar con un viaducto es de la misma envergadura que el que está a 100 metros del lugar, ¿verdad? Pero porque acá plantean dos cosas. Uno, que dividieron el barrio, ¿verdad? Sí. Y que lo que ellos quieren es tener un acceso vehicular para pasar de un lado a otro, ¿verdad? Pero no se hizo una audiencia pública en su momento, Sí. Todo un proceso se siguió para eso, y ellos también estaban al tanto de alguna manera de todo lo que se iba a hacer. No solamente se hicieron audiencias públicas, de acuerdo a lo que me comentan, porque es una obra con bastante demora. Es decir, esto fue una obra que empezó con problemas y luego se hicieron 10 audiencias públicas. En esas audiencias públicas el problema más importante que se había presentado era el hecho de que en el lugar frente a la escuela, que está a aproximadamente 80 metros del viaducto, había un tanque, ni siquiera era una cámara séptica, era un tanque donde se colectaba el residuo cloacal de la zona. Es decir, en ese lugar había un olor bastante importante. Entonces la condición para inicio de obra era que eso se resolviera. Se hizo eso, no solamente se resolvió, sino que se construyó el alcantarillado sanitario de ambos lados, cosa que no estaba previsto dentro del contrato original, y hoy esa zona cuenta con desagüe cloacal a ambos lados de la autopista. Es decir, y en esa oportunidad no había habido oposición respecto al tema de este tipo de inconvenientes. Surge un poco también seguramente en el momento del día a día. Yo comprendo, la gente tiene derecho a presentar su queja, tiene derecho a seguir seguramente un ritmo de vida como toda la vida se acostumbró a cruzar en ese lugar. Hoy es prácticamente, digamos, una irresponsabilidad hacer lo que he visto que hacen, de cruzar sobre las vallas, vehículos que están circulando a velocidad. Sí. Y lo peor es que en algún momento de algún accidente la responsabilidad va a recaer sobre nosotros supuestamente, ¿verdad? Y yo creo que es una cuestión de conversación de los padres con los hijos, nosotros también acercarnos, conversar con la gente. ¿No son los propios adultos? El tema es, eso le voy a decir, que los padres son los que están en este momento con esa atención. Inclusive he visto que hay personas mayores a quienes le colocan alguna silla para cruzar de un lugar a otro. Quizás para evidenciar de que en ese lugar no hay, pero estamos arriesgando vidas. Bueno, yo no creo que sea, ingeniero, vos lo que decís un poquito que están haciendo a propósito para que se vea esa situación, pero hay gente que te dice que no puede ir hasta el paso ese peatonal a subir porque le queda lejos. Y entonces es el riesgo de esas señoras mayores cruzar ahí. Otros no quieren usar el peatonal porque la gente sube en moto. Dice, es peligroso traer al final. Las vallas para moto vamos a colocarlas, vamos a tomar eso como también una cuestión importante. Y si es necesario acercar acortar esa distancia, una pasarela más, también se puede construir, no hay problema. Yo creo que la pasarela esa podría de alguna manera apaciguar un poquito la situación, digo yo, porque hacer un túnel o cortar la ruta es algo que prácticamente es imposible, ¿verdad? Sí. Entonces, esa pasarela podría tranquilizar un poquitito el ambiente también, porque evidentemente acá hay gente que te dice, pero qué bárbaro, son una gente ignorante que tiene que permitir, la autopista se usa en el mundo, pero hay que sentarnos un poquito y la realidad es tratar de solucionar lo que quieren los vecinos también, ¿verdad? Sí, y si hay posibilidad de esa pasarela, podría ser. En todas las obras de esta envergadura y sobre todo en área urbana hay este tipo de inconvenientes. Quiero recordar el proceso constructivo de la Costanera de Encarnación. No fue fácil, ¿verdad? Fue una obra que
en donde se trasladó casi la mitad de la ciudad. Y ahí no solo fue mudarles de un lado para otro, sino llevarles al otro extremo. Y este tipo de situaciones genera conflictos. Hoy Encarnación es una ciudad orgullosa de su propia infraestructura, ¿verdad? Pero costó. Pero costó. Lo mismo ocurre con todas estas obras de impacto, ¿verdad? Son obras de mucho impacto. Viceministro, vamos a irnos de un problema a otro. ¿Te parece bien? Nosotros vamos a... ¿Sí? ¿Qué intervención ahora? Bueno, vamos a hablar del tema del superviaducto. Otra gran obra que todavía está en papeles, un proyecto que ya se había anunciado, iba a arrancar, todavía hay una posposición al respecto, pero los problemas ya comenzaron. Sí. Vamos a con el material. Sí. Vamos a ver. Vamos a escuchar lo que dice. A Ramón Jiménez Gaón, al ministro de Obras Públicas, que nos abran a la mesa de diálogo. Queremos sentar a dialogar con usted, señor ministro, si me está viendo. El señor Richard Vallejo les pide esta mesa de audiencia para poder solucionar nuestros problemas. ¿Qué es lo que estoy pidiendo, señor ministro? Estoy pidiendo la reubicación. Estoy pidiendo un poquito de resarcimiento económico-social, lo que nos van a afectar económicamente tus obras públicas. Son 167 personas que yo me hago cargo de Autopista y Madalín, lo que está censado en mi lista. Yo sé bien que el ministro de Obras Públicas va a tener una solución después de esto, porque ya varias veces ya he dicho en la prensa que queremos la mesa de diálogo y él sabe pacíficamente muchas cosas se logra, muchas cosas se consigue. Nosotros no queremos violentar, nosotros no queremos cerrar las calles, nosotros no queremos faltarle el respeto al tercero ni al segundo. Nosotros necesitamos, le golpeamos las puertas al responsable de esto. ¿Cómo te puede llegar a afectar el hecho de esta nueva obra? Y sí, económicamente me va a afectar. Porque yo día a día llevo a mi casa para darle comida a mi hijo. ¿Cuánto sacas al día? Depende de la venta. Llevo 100.000 por día lo que llevo. Yo acá empecé a trabajar de los 12 años, hace ya 20 y tantos años. ¿Siempre estuviste instalado? La verdad que sí. ¿Cómo afectaría justamente esta obra para ustedes? 100%. 100% a mí personalmente y a todos los compañeros nos afecta. Siempre tenemos nuestra molestia, pero yo veo en la tele, por ejemplo, hay muchas manifestaciones, hay mucho golpe y todas las cosas pasan ahí, eso nosotros no queremos. Queremos dialogar pacíficamente. Bueno, en la opinión de los vendedores que exigen y piden al gobierno un subsidio de 5 millones de guaraníes para poder salir y permitir que esta obra, que me dice acá el ingeniero, arranca este viernes, ¿no? El viernes 18. Habíamos tenido algunos inconvenientes con las expropiaciones, sobre todo en 4 esquinas, que son las que están afectadas, que son del centro naval, el de suboficiales, la estación de servicio y una propiedad particular, ¿verdad? En este momento se ha llegado a acuerdos, eso se está pagando ahora lo que corresponde a las indemnizaciones y con ese proceso se libera el área. Parece que uno todavía no, ¿verdad? Están los 4, ya están. Ah, ya están. Porque leía que eran 3 y faltaba uno, pero ya los 4. Lo que ocurre en ese punto, y de acuerdo al reclamo de la gente, yo creo que el señor ministro, y estoy seguro que ya lo ha hecho, por eso la Dirección General Ambiental y Social, que es la que se encarga de este tipo de procesos, ha actuado y ha empezado a trabajar, ya dio la instrucción de abrir una mesa de trabajo. De hecho, no lo estamos haciendo solos tampoco, sino que se está trabajando en conjunto con la Municipalidad de Asunción, que tiene el registro de los vendedores informales. El día viernes hemos remitido una nota al señor Intendente Mario Ferreiro solicitando la certificación de la lista del catastro que se ha hecho con respecto a la participación de los vendedores ambulantes y yo creo que se va a llegar a una solución. Inclusive en muchos casos se ha ofrecido que esa misma gente sea capacitada e ingrese a trabajar en la obra, es decir, que pasen a hacer un esquema de formalización de su trabajo en donde puedan tener inclusive seguro social, quizás no todos, porque es una cantidad importante. ¿Cuántos No son? estoy seguro si son 170, como dijo el señor, o son 80. Eso es lo que estamos viendo con el municipio, de hacer el censo que pedimos certificar. Pero ahí sí hay obras, fíjate vos, aparte de ese albañil, puede vender comida,
Puede, o sea, hay varias cosas que se pueden ingeniar. No, pueden vender su fruta, la señora. De hecho, van a haber muchos empleados y muchos obreros. Fíjate una cosa, este grupo que está pidiendo también una indemnización, un subsidio, lo que sea, por el tema de las obras del superviaducto, es el mismo grupo que también que la vez pasada pidió por el tema de que no podían subirse a los transportes diferenciados, ¿verdad? O sea, están prácticamente en todos también lo que pasa es que ellos saben que se ven afectados en su venta diaria. ¿Cuánto te decía, ingeniero, que ganaban por día de acuerdo a lo que ellos manifiestan? Más del 1.000.000 de guaraníes. Más del 1.000.000 de guaraníes por día. Esa es la información que circula, ¿verdad? O sea, la indemnización sería difícil de estimar porque es un comercio informal. Lo mismo ocurre en el tema del resarcimiento económico que solicitan algunos comercios. La única forma que tenemos de certificar eso es yendo a la declaración mensual de venta que tienen pagando sus impuestos, ¿verdad? O si no, no hay forma. Claro. O si no, nosotros manejamos dinero público. No podemos alegremente ponerle un monto y llegar a un acuerdo sin tener una certificación de qué es lo que estamos pagando. Pero esta obra sí o sí arranca el viernes 18. Nosotros estamos casi seguros de que eso va a ocurrir. Y la mesa también, como decía, quería una mesa. La instrucción del señor ministro es de que eso se va a hablar con ellos. Se va a hablar con ellos. Se va a hablar con ellos y buscar ¿Van a terminar en 12 meses esas obras? No creo. No. 12 meses es el plazo establecido en el contrato y hay una cuestión importante ahí. El tránsito no se puede interrumpir al 100%. Es decir, va a disminuir a lo mejor la velocidad, pero el contratista tiene la obligación de mantener eso con tránsito. Nos hemos reunido con gente de la municipalidad el día martes, en donde hemos establecido un sistema de trabajo por el cual el tránsito pesado, es decir, los camiones y los buses, van a seguir pasando por la avenida. Lo que se va a desviar es el tránsito liviano, para lo cual estamos terminando en 8 días más las calles alternativas que están siendo pavimentadas para que eso pueda ocurrir. No se va a desviar camiones pesados por calles alternativas, debido a que la estructura de las calles no está para ese tipo de tránsito, ¿verdad? Entonces, eso permitiría de que se puedan ejecutar las obras al ritmo de trabajo de 24 horas, es decir, son 3 turnos de 8 horas los que se van a tener para poder lograr el plazo. El plazo es de 12 meses. Bueno, y completamos, al menos entre los puntos que nosotros creemos conflictivos, el tema Metrobús. ¿Qué? Vamos a escuchar lo que decía la gente. Y la verdad te digo, nosotros no es que estamos en contra del progreso como ellos piensan, ¿no? Por eso le ponemos ahí nuestro cartel. Aquí, tenés acá, que la verdad que nosotros querríamos el progreso, pero no de la manera que ellos imponen. O sea, que ellos es como si fuese una dictadura. Se hace así porque nosotros queremos así, pero ellos no nos dan explicaciones de cómo tiene que ser lo que nos va duro en su bolsillo nada más. ¿Cómo les puede llegar a afectar esta obra? Y terrible va a ser, señorita, porque esto se va a cerrar 1 kilómetro. Se van a hacer zanjones de 5, te digo, de 5 metros de profundidad, de desagüe cloacal, fluvial, el tendido, la parte de electricidad, SAP, todo bajo conexiones bajo tierra. La preocupación nuestra es dónde se van a quedar los 30.000 funcionarios que tenemos. ¿Qué va a pasar de ellos? Si el Estado nos cierra nuestros negocios, o sea, obligatoriamente cerramos nuestros negocios por el trabajo que se va a hacer, por la magnitud de trabajo que se va a hacer. Y tenemos que despedir sí o sí a nuestros funcionarios. Exigimos que se haga, que piensa como un estadista, que haga un trabajo que tiene que dedicar 50 años de uso, que no tiene que molestar a nadie. Por ejemplo, el monorriel elevado. ¿Eso quiero usted? Sí, el monorriel elevado mucho mejor que el metro. A los 5 años se va a saturar nuevamente. Entonces, ¿para qué un gasto tan grande a nuestro país que nosotros vamos a pagar después con nuestros impuestos? Y si nos cierran nuestros negocios, que deberíamente vamos a cerrar porque no vamos a tener más ventas, porque este va a ser una vía rápida, ¿cómo vamos a pagar más? Lo que ellos quieren hacer es venir a quitar, cortar nuestras casas. Supuestamente Rivarola dice que va a cortar lo que ellos necesitan, va a reponer así como estaba. No hay pago, no hay indemnizaciones, no hay. Así es lo que él dice. Y entonces, ¿cómo nosotros quedamos? ¿De qué vamos a sobrevivir? Es imposible. Primero se está contratando una empresa que está en bancarrota.
¿Qué garantía te da una empresa que está en bancarrota, verdad? Que todo el mundo sabe, ahora se quitaron por las noticias que ha bajado sus valores el 70%, que en Europa ellos tuvieron problemas en la parte de las finanzas, salieron la parte de las bolsas, ¿verdad? Que en Angola está con problemas graves. Esta es la empresa que financia, ¿verdad? Esta obra. Entonces, ¿qué garantía te da de lo que va a suceder en este proyecto? Todos estamos afectados y todos estamos unidos, no como dice siempre Rivarola, que somos unos cuantos frentistas y comerciantes que estamos en contra de este proyecto. No, somos muchísimos y vuelvo a repetir, no estamos en contra del progreso del país. Hay el monorriel que se puede hacer, están los túneles que se puede hacer y no se toca esta parte comercial y que le estamos dando trabajo a más de 20.000 personas. Bueno, escuchaste todo lo que dijeron, ¿verdad? Sí. ¿Podés responder al...? Sí, cómo no. Quiero hacer una culpa con relación al tema, ¿verdad? Yo creo que falta una mayor información de parte nuestra. Es decir, aunque se han hecho numerosos eventos de audiencias con los comerciantes de la zona, se ha hecho una invitación casa por casa en más de 1.800 propiedades. Al principio la gente, la primera oportunidad no asistieron más de 200 personas en la primera audiencia. Yo creo que la inminencia de la obra, para mí el problema más serio es que nadie creía que la obra se iba a hacer. Hoy que está en licitación y se ha contratado una empresa, la gente está realmente preocupada. Nosotros tenemos que aclarar todo lo que se tenga que aclarar. De hecho, se han realizado 2 audiencias públicas esta semana en Fernando de la Mora, se tiene previsto hacer también en San Lorenzo y acá en Asunción. Con mucha atención esas reuniones. Sí, lastimosamente las 2 audiencias que se tuvieron esta semana, en la primera prácticamente fue imposible hablar debido a que un grupo bastante beligerante, yo creo que fue con intenciones más de descomponer que de poder entender. En la segunda, que fue el día viernes, mucha gente ya pedía a esa misma gente que se calle para poder escuchar las explicaciones. Y fue posible explicar. Después de terminar la reunión, se abrió una mesa donde la gente se inscribió y se acercaron a solicitar información en forma personal. Es decir, yo creo que el proceso de comunicación está ocurriendo. Se manejan muchas medias verdades. Escuché que el señor hablaba del monorriel elevado. Es una posibilidad técnica que se ha considerado en su momento. El costo es muy superior. Tampoco es de que la obra no va a generar inconvenientes. Hay que construir todo el sistema de estructuras necesario para que eso se pueda, que es lo que hoy se va a hacer, ¿verdad? La gente cree que se va a acabar hasta el borde de la vereda. Lo que se va a hacer es el tramo principal de la avenida. ¿Cuál es el tramo principal? Es el ancho de una vía del medio a cada lado. Es decir, o sea, la vía y el borde de la vereda no. No, eso lo que se hace es reponer el asfalto y mejorar el tránsito en todo ese esquema. Lo que sí está previsto, este es un proyecto que va de línea de edificación a línea de edificación. Se van a mejorar las veredas, las instalaciones, el sistema eléctrico, el sistema de desagüe cloacal, todo se va a hacer y se va a jerarquizar la vía. Por eso se habla de reconversión urbana y Metrobús. La obra en sí, ¿cuándo arranca, ingeniero? La obra en sí, ¿cuándo trabaja? En el mes de mayo, la estimación. Y una cuestión importante que hay que manejar, esto fue un tema de una persona que lo comentó en la audiencia, de que la empresa que ha sido adjudicada está en quiebra. Sí, ese sí está. Eso es un tema que hay que manejarlo con mucho cuidado, ¿verdad? En el sentido de que emitir este tipo de información sin tener la certeza de que eso sea así es muy delicado, ¿verdad? ¿Y no es así? No, nosotros no tenemos evidencia de que eso sea así. De hecho, no podríamos haber adjudicado si eso era de esta forma. Lo que sí creo es de que no tenemos que cansarnos de conversar. Nuestro trabajo como funcionarios públicos es llegar a la gente, explicar 1, 2 y 10 veces si es necesario y llegar a los acuerdos y al consenso que permita que la obra se desarrolle sin inconvenientes. Yo creo que una vez terminada la obra, suponiendo, imagínate que tenemos en este momento más de 800 buses que están circulando sobre esa avenida. Van a ser reemplazados por 200 buses biarticulados que van a permitir ordenar el tránsito. Circular hoy por la avenida Ciudad Ayala y la ruta Mariscal Estigarribia es realmente caótico. Es decir, cada bus entra donde quiere, uno tiene que ir zigzagueando para poder transitar. Eso va a estar ordenado. Es decir,
Y eso va a generar también un proceso urbano de mejoramiento de los precios de las propiedades en toda la zona. Viceministro, rápidamente, la preocupación mayor por lo que yo percibí de esta gente, la mayoría comerciantes, el tramo, ¿cuál va a ser? ¿Es un tramo pequeño para no afectar a grandes cantidades? Sí. ¿Cuánto tiempo se estima el trabajo de 100 metros, 200 metros? Para que esta gente tenga también una idea de qué hacer. Porque es cierto, si no hay comercio, no hay venta, si no hay venta, se va a despedir gente. Por supuesto. Primero de todo, el tránsito no se va a interrumpir del mismo modo que hablé de la avenida Madame Lynch. El tránsito pesado y los buses van a seguir circulando durante el proceso de obra y también las calles alternativas tienen su plan de trabajo. En segundo lugar, la obra tiene un plazo de 2 años para poder terminar. Se tiene previsto que esto esté terminado para finales del 2017 y los tramos de habilitación van a ser para que se pueda no tener más de 2 o 3 meses con obras en el lugar, ¿verdad? Es decir, creemos de que esto va a ser en coordinación con la gente. No vamos a tener seguramente el tipo de inconveniente de clausura total, que es lo que la gente teme, que ya ocurrió. No va a haber clausura total. No. O sea, pero el tema es, yo voy a poder pisar la vereda y entrar a un comercio. Claro. Porque acá están hablando, bueno, de ahí está la desinformación. Claro, porque ahí está. Entonces yo creo que de alguna manera el ciudadano también tiene razón cuando vos estás reconociendo, ingeniero, de que hay poca información, no se ha acercado, porque ellos están hablando de que se va a cortar todo, y si el negocio va a estar cerrado, nadie va a entrar y por supuesto nadie va a poder acceder. Yo creo que, como dije, no tenemos que cansarnos de hablar y por otro lado también hay que considerar el tipo de información que reciben. Es decir... ¿Hay manipulación en esto, ingeniero? En muchos casos yo creo que los intereses son grandes, se afecta seguramente a mucha gente. Y ¿Intereses no se dice políticos o todo económicos? ¿Perdón? ¿Intereses políticos? No, yo creo que más bien son temas comerciales, en el sentido de que hay áreas que se desarrollan, otras no. Entonces hay que considerar que esta obra no es única. Es decir, el sistema del Metrobús es parte de la red metropolitana de transporte masivo, ya no es ni siquiera transporte público. Esto tiene como instancias posteriores el corredor Fernando de la Mora, que tiene que ser incorporado, el corredor de acceso sur, para eso estamos ampliando la avenida, acceso norte, perdón, el acceso de Limpio a Mariano Roque Alonso, y una línea también va a circular por Madame Lynch. Es decir, se estaría teniendo un cinturón en donde vamos a tener una especie de metro en superficie que permita conectarse con el tren de cercanías y con las instalaciones que estén también cerca. Acuérdense de que tenemos que mejorar la localización de la terminal de ómnibus. Los ómnibus de media distancia y larga distancia tienen que ver hasta dónde van a entrar. Es un proceso completo. No es que a alguien se le ocurrió tomar Eusebio Ayala porque sí. Viene de una estructura. A mí me han dicho, ¿por qué en una reunión, por qué eligieron a Eusebio Ayala? ¿Por qué no se fueron a Fernando de la Mora? Como que transfiriendo a veces la responsabilidad a otra zona no se afecta a mi negocio. Entonces acá estamos hablando de 1,5 millones, 2 millones de personas por día que entran al área metropolitana y el interés general es superior a los intereses particulares sin desmerecer los justos reclamos de la gente. Decía anteriormente de que este tipo de obras en zona urbana afecta la vida de mucha gente y nosotros no tenemos que cansarnos de hablar, de comunicar, de sentarnos en una mesa y de brindar las informaciones necesarias. Yo quiero aprovechar solamente porque hay gente que se está escribiendo y quiere hacerle una pregunta al ingeniero y me preguntan acá, ¿solución se le puede dar al cuello de botella que existe frente al jardín botánico? Sí, hoy es un problema el hecho de que se juntan el tránsito de la Traschaco con la salida de la avenida de la autopista. Estamos hablando con la municipalidad porque ahí esto tiene que enlazarse con la costanera norte. Es decir, la costanera norte, el primer tramo termina en la prolongación de Primer Presidente y luego sube, pasa enfrente al Botánico y se conecta a la autopista Ñuguazú. Forma parte del acceso a Asunción que va a terminar en San Bernardino. Es decir, hay una tercera etapa del Ñuguazú que cruza Luque desde los jardines hasta el empalme con la ruta Luque-San Bernardino. Es decir, es casi un desvío completo de la ruta 2, de forma que el tránsito liviano, no estamos hablando de tránsito pesado, la ruta
Luque San Bernardino, vale la pena aclarar, la denominamos ecovía porque es una ruta turística, no está prevista para transporte pesado, pero sí para transporte liviano. Entonces el transporte liviano que viene de Ciudad del Este a Asunción puede tomar San Bernardino y llegar a Asunción por ese acceso. Entonces no cruzaría San Lorenzo y descongestionaríamos el tema de San Lorenzo, que es el nudo grande que hoy está en estudio. Nosotros estamos contratando ahora el proyecto de cruce de San Lorenzo, que es la terminación de la APP de la 2 y 7. Es decir, si terminamos solamente la 2 y 7 y no resolvemos el cruce de San Lorenzo, no habremos ganado nada. Entonces, es importante tema también, el tema de la ruta Ciudad del Este, y ojalá que podamos charlar en otro programa con el ingeniero. Claro, porque hay sí, un montón de es importante el tema de la doble vía de Ciudad del Este. Creo que hay un proyecto de ley, está para la aprobación, para adjudicar nuevamente a Tapeponá. Yo creo que de eso podemos hablar en otro momento, pero muy interesante para... Son dos tramos ahí. El primer tramo que está en licitación, que se abre en el mes de mayo, desde el cruce de San Bernardino hasta el inicio de la concesión de Tapeponá, son 140 kilómetros por una APP. Están 14 consorcios precalificados para esa obra y hay un proyecto de ley de ampliación del periodo de concesión para que Tapeponá pueda ampliar el tramo que va desde Campo 9 hasta Ciudad del Este, hasta el kilómetro 30, es decir, tener una doble vía completa de Asunción. Hoy prácticamente estamos con 6 horas para llegar a Ciudad del Este, cuando anteriormente lo hacíamos en 3 horas y media. Sí, y se puede reducir 4 carriles. Viste que cada uno de pie ya, y a Encarnación, pero no podemos hacer también una ruta más grande. ¡Qué bárbaro! Es desesperante esa ruta 1. Encarnación, hoy tenemos un tema que hemos cumplido una estegua. Nosotros acabamos de inaugurar el empedrado de esa ruta y hoy ya estamos licitando el asfalto. Pero ruta 1 es demasiado fina. Sí. Ruta 1 tiene en este momento la ejecución de proyecto del tramo Utoronó-Carapeguá, que va a estar también en proceso de licitación en el año 2017, y posteriormente el mejoramiento del tramo Carapeguá hasta San Juan Bautista y de San Juan Bautista a Encarnación, con las circunvalaciones que se están haciendo y el mejoramiento de tercera vía en todo el tramo. De los tantos reclamos, la ruta 3 tampoco podemos dejar escapar. Justamente ayer hubo un accidente ayer ahí, uno de los donde se recibe la mayor cantidad de reclamos, el desnivel, las condiciones, la capa asfáltica, muchísimos problemas también se tienen en la ruta. En la ruta 3 tenemos en este momento un contrato que denominamos CREMA, que es de reconstrucción y mantenimiento, que ya está vigente. Se está recuperando el pavimento y la misma empresa que hace ese trabajo tiene 5 años de contrato para mantenerla. Y esa modalidad es la que vamos a implementar en toda la red pavimentada del país. Tendríamos que haber licitado en el mes de diciembre los siguientes tramos. Lastimosamente por razones presupuestarias eso se ha pasado al mes de marzo y ahora estamos terminando los pliegos para poder licitar y esperando también una aprobación presupuestaria tanto del Ministerio de Hacienda como del Parlamento para poder cumplir con eso. La ruta sexta tiene 2 tramos que ya están también adjudicados para contrato CREMA, que es de reconstrucción completa, y estamos licitando también ya con la ley 5074 la reconstrucción de la Traschaco. Es decir, obras hay... ¿Qué es la reconstrucción de la Traschaco? La reconstrucción de la Traschaco es la recuperación y ensanche de la Traschaco desde Puente Remanso hasta Mariscal Estigarribia. ¿Y eso está en licitación en este momento? Ya se está por recibir las ofertas también y es una obra de casi 500 millones de dólares. ¿Y cuándo tendría que arrancar la obra si es que dentro del En el segundo semestre de este año, si el proceso normal de licitación cumple con su tiempo. Bueno, esa es una buena Estamos noticia. hablando, no sé si me equivoco, unos 10.000 kilómetros de ruta... 5.600 kilómetros es el área la red pavimentada del país. Tenemos cerca de 3.500 kilómetros de caminos de todo tiempo que están en condiciones. La red no pavimentada es de cerca de 80.000 kilómetros. Hay mucho por hacer. Pero otra ruta Carallao, Cleto Romero, Juan de Mena. Sí, esa ruta tiene en este momento un problema de rescisión de contrato. Debido a que entramos en una modalidad de empedrado en líneas generales en el país. Cuando accedimos al trabajo encontramos cerca de 80 contratos de empedrado, de los cuales más del 50% tenían 60% de atraso. Ingeniero, la gente pregunta, ¿verdad? Me preguntan la ruta Arroyos y Estero 1 de marzo que quedó inconclusa. Es un proyecto que vamos a terminar. No estoy con la información precisa, tendría que revisar eso. Bueno, es que la ruta, lo que pasa es que la gente
hubo un deterioro muy grande del tema de las rutas. Sí. Y el otro día venía el ingeniero, simplemente para llegar un poquito al mismo nivel también. El presidente de la ANDE decía, hubo atraso de tanto, 10 años, decía, 10 años. de falta de inversión en infraestructura. Si vos tenés que hacer un cálculo en el tema de las rutas, ¿cuántos años le decís que tenemos de atraso? Y nosotros tenemos cerca de 20 años de atraso. Es decir, en el plan de gobierno, cuando se trabajó sobre el plan de gobierno del presidente Horacio Cartes, se determinó que el déficit general de infraestructura es cerca de 20.000 millones de dólares. ¿En ruta nomás o estamos en general, infraestructura? de los cuales el 50% debería ser rutas. Es decir, el país crece a un ritmo económico muy importante que nos estamos acompañando. Claro. La gente tiene que entender, ingeniero, de que no es una cuestión de acceso más rápido a su ciudad. La ruta significa crecimiento, desarrollo, precio del producto. El Plan Maestro de Transporte, su objetivo fundamental es mantener la competitividad del país. Nosotros somos un país mediterráneo, entonces necesitamos que la gente saque su producto al costo necesario para poder competir. Bueno, me van a liquidar, pues como pilarense tengo que preguntar por la ruta cuarta. ¿Verdad? Ya me están enviando mensajes sobre eso. Para Pilar tenemos buenas noticias. ¿Sí? Ah, bueno, por fin. Cámara al ingeniero, por favor. Atención, pilarense. Bueno, la ruta cuarta está ya con un proceso contratado de reconstrucción y mantenimiento con la empresa TIC. Está en plena ejecución el contrato de la ruta cuarta y ya tenemos aprobación del contrato de préstamo para la ruta que va de Alberdi a Pilar. Ahora estamos construyendo Asunción Alberdi, es decir, kilómetro 40 a Alberdi. Hay un tramo del kilómetro 40 hasta el 0 que está en situación bastante delicada debido al tránsito pesado de los puertos que tenemos en esa zona, pero ya vamos a tener en corto tiempo una vía directa de Asunción a Pilar paralela al río Paraguay. Perfecto. Bueno, ahí está para Fito Giringelli y para Sassi Noldin también, que envió ya mensajes sobre ruta cuarta, ya tiene información la gente de Pilar, por lo menos algo. Bueno, ingeniero, realmente un placer charlar contigo. Esperamos tenerte prontamente. Vamos a tenerlo. Sí. Vamos a traer tu computadora con el tema de las rutas, ya vamos a empezar a preguntar de cada tramo. Bueno, estuvo con nosotros el ingeniero Juan Manuel Cano Fleitas, viceministro, para hablar precisamente acerca de esta situación que tiene que ver con el crecimiento de Asunción, las obras de infraestructura, lo que va a implicar en inyección económica también, eso es importante, no nos olvidemos, mano de obra para obreros, y después lo que significa también, lo que trae consigo todo eso, un montón de gente de crecimiento, de vendedoras, una inyección económica muy importante para la República. Así es.